Les voy a contar una anécdota. Mi señora siempre me dice, Rodrigo, siempre habláis, me da vergüenza porque siempre te equivocáis o habláis cosas que no corresponden. Pero ahora espero no, y se tapa la cara así. Pero he tomado una costumbre que mi señora me tiene bien entrenado. Yo lavo losa, ya lavo la losa y me manda a lavar la losa. Y escuchando los estudios y hay que aprovechar bien el tiempo, entonces yo dije, en vez de ver noticias y en vez de escuchar música lavando la losa, porque uno se demora lavando la losa, eh, pongo estudios bíblicos y a mí me gusta mucho. Hace un tiempo, como este año, comencé a escuchar al pastor Josías Gruma. Me gusta mucho. ¿Ya? Y terminando el año en diciembre escuché este mensaje, ¿ya? Tomó él este pasaje y lo enseñó. Y también el pasaje de Isaías. Y me acordé, lavando la losa, imagínense, ahí estaba lavando mi losa yo hoy, contento. Y, y me acordé que el pastor también enseñó, el pastor Rodrigo también enseñó estos mensajes, tanto de Isaías como de Primera de Samuel. Y y eran puros tirones de oreja. Ya dio directamente a mí. Entonces, fue una bendición para mí en mi vida y por eso quise traérsela a ustedes y ojalá que sea de una bendición también para ustedes y un llamado a que, comenzando este año, pues estamos a 15 días, 15 de enero, ¿o no? 16, llevamos 16 días. Y sabemos que todos cuando el año nuevo hacemos una introspección, ¿no es cierto? Una evaluación, examinamos nosotros mismos y vemos qué hemos hecho, qué queremos hacer y tomamos planes y tomamos decisiones congruentes con el estudio del hermano Hugo en la mañana, que qué planes vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar. Bueno, este estudio habla un poco acerca de eso, de ser una autoevaluación y qué vamos a escoger y qué vamos a elegir. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios mira el corazón. Vamos, contextualicemos, ya veamos la historia. Samuel, ¿quién era Samuel? Samuel, profeta. Ya estamos viendo el último juez. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los jueces de la Biblia? Un periodo horrible en el pueblo de Israel que estaba bien, se iba al juez, se olvidaba de Jehová, caía en pecado, caía en idolatría, lo atacaban los filisteos, los amorreos, y era horrible. Y ellos lloraban, clamaban a Dios, Dios los escuchaba, le mandaba otro juez, estaba en ese periodo súper bien, cerquita de Dios, se moría el juez y empezaban nuevamente a caer en pecado, a la idolatría, los pueblos lo atacaban y nuevamente Dios tenía que ayudarles con otro juez. Y Samuel, que conocido en su tiempo le llamaban el vidente, vayan para que sepan, algunos a lo mejor no conocen, yo sé que muchos hermanos conocen esta historia, ¿ya? Pero es necesario que la repasemos rapidito para contextualizar el mensaje, ¿ya? Fíjense, 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces Samuel se le conocía como el vidente, ¿ya? Y Samuel es el último juez. Después de él, quien lideraba al pueblo de Israel fue un rey, ¿ya? Pero no es porque Dios hubiese mandado un rey, sino que el pueblo, cuando vio que Samuel ya estaba viejito y sus dos hijos, él tenía dos hijos, y los dos hijos no siguieron el ejemplo del papá. ¿Ya? Esta historia tiene harta enseñanza y le he pedido a Dios que me ayude a concentrarme porque uno se tienta en meterse en la historia y poder enseñarla, pero no quiero salirme de la historia y quiero enfocarme en el último versículo. Entonces, por eso voy a ir muy rápido contando y repasando esta historia, ¿ya? Entonces, él como estaba viejito ya y tenía sus dos hijos, los líderes, las mentes pensantes del pueblo de Israel se juntaron y dijeron, oye, Samuel está viejito, su hijo, nada, todo malo, entonces vamos y no hallaron mejor cosa que mirar para los lados y todas las naciones de los lados, adivinen, tenían rey. Y dijeron, bueno, en vez de ellos ser la luz para las naciones, ellos quisieron ser igual que las naciones y tener un rey. Y fueron a Samuel, y dijeron, Samuel, ¿sabes qué? Queremos un rey. Igual que las otras naciones, porque él nos va a guiar, ¿no? Samuel se sintió, se enojó. Y Jehová le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Tranquilo, no te están desechando a ti,
me están desechando a mí, porque ¿quién es el verdadero rey de Israel? Soy yo. Y Jehová le dice a Samuel, Samuel, dile las consecuencias. Ellos quieren un rey, bueno, el rey va a quitarle sus hijas, sus hijos, va a quitar sus tierras, les va a pedir diezmo, esa es la consecuencia de un rey. Y el pueblo de Israel dijo, no importa, queremos un rey. Bueno, Dios les dio un rey. Y nosotros sabemos que ese rey era Saúl, ¿no es cierto? Saúl. Y les dio un rey conforme al corazón del pueblo, ¿ya? Y ese rey, sabemos nosotros la historia. ¿Fue bueno o fue malo? Fue malo, ¿no es cierto? Malo ante los ojos de Dios. De hecho, 3 veces Dios lo desecha. 3 veces él no obedece la voz de Dios, ¿ya? Pero fíjense, Samuel le tomó, cuando uno lee la historia, como que le tomó cariño. No sé si, yo no traté de percibir si era porque sus 2 hijos no seguían el camino de Dios y él se aferró a esto, no lo dice la Biblia, pero fíjense la frase que se manda Samuel cuando Dios escoge a Saúl. Fíjense el capítulo 13, versículo 14, dice, no, perdón, me equivoqué, es el 13, no, 10, 24. Capítulo 10, 24. Fíjense, dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Porque nosotros sí recordamos, Samuel era grande. De hecho, todo el pueblo de Israel, si se paraban al lado de él, le llegaban al hombro. Y aparte de grande, era bonito. Entonces era como, no sé, como Thor de Marvel. Así, tonto, era grande y bonito. Me imagino que era como yo. Así, Dios escoge al líder. No voy a comparar con Saúl. Ojalá que no. Ya, pero ahí está, Saúl. Y Samuel se manda, ven, este es el rey que Dios ha escogido. Una máquina asesina. Excelente, vamos a ir a triunfar ahora. Ahora no vamos a tener problema. Y lamentablemente sabemos nosotros la historia que Saúl, cómo se comportó cada vez que Dios le dio una orden. Saúl hacía lo que mejor a él le parecía. Cumplía a medias o 90% la orden de Dios y luego él tenía buena idea, que muchos de nosotros también tenían muy buena idea, ¿ya? Y más encima aconsejado por el pueblo, que también tenían buena idea, pero no era la orden de Dios. Y Dios al final se arrepiente. De hecho, si ustedes se fijan, fíjense ya cuando ya cae en pecado. Ahora sí, capítulo 13, versículo 13, ¿qué le dice Samuel a Saúl cuando lo enfrenta con su pecado? Le dice, locamente, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y aquí ya vamos entrando en tierra derecha. Dios se ha buscado a un varón conforme al corazón de Dios. Saúl le dan una orden y no la cumple completa, sino que aporta de su idea, ¿ya? De hecho, la última orden que Dios le da, y le dice a Samuel, dile a Saúl que vaya y destruya al rey de Amalek, ¿ya? Destruya todo lo que hay allí, animales, niños, la orden es fuerte, ¿ya? Y va a Saúl, y si ustedes leen la historia, él se autoconvence y dice, la cumplí 100%, e impeque. Tuvo que ir Samuel a decirle, oye, ¿qué estoy escuchando yo? Porque él dejó, el pueblo le dijo, oye, mira, los animales están re gorditos, están re buenos, dejemos esto al lado para ofrecer sacrificio a Dios. Pero sabemos nosotros mismos estamos ahí. Si hay algo bueno, yo lo veo, y si está bueno, ¿para qué nos vamos a matar? Mejor ofrecerlo a Dios. Y Saúl, buena idea, y yo voy a dejar al rey vivo. Y la orden era matar a todos. Y de nuevo, Samuel, fíjense el 15:22, capítulo 15:22, Samuel, cuando Saúl hace esto, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hay otros versículos que dice que Dios se agrada
¿cuánto se llama? Misericordia quieren un sacrificio, más conocimiento de Dios que holocausto. Es el mismo mensaje. Y le está diciendo, Saúl, fuiste elegido rey. ¿No era mejor obedecer, poner atención a lo que Dios te está diciendo, a la orden que está mandando, y luego obedecer, que ponerte a hacer cosas, que ponerte en pensar tú mismo, no, esto es bueno para Dios, Dios se va a agradar con esto? No, no quiero meterme ahí, me voy a deslizar, voy rápido en la historia, y ahí llegamos al primer versículo, ¿ya? Fíjense en el 15, capítulo 15, versículo 35, ¿cuál es la actitud de Samuel frente a la decisión de Dios que Dios lo desecha como rey? Porque él ya tiene preparado otro hombre conforme a su corazón, que sea rey de rey. Y fíjense el versículo 35, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y ahí llegamos al 16:1 y dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Si yo tomé la decisión de desechar a Saúl, ¿por qué seguís llorando? Trate de pensar en la historia, hermano. ¿Ya? Siempre en esta historia hay un mensaje. ¿Ya? Dios, Él tiene las escrituras para nosotros. Jehová hablaba, si ustedes se fijan en la historia, Jehová hablaba en la mente con Samuel. Samuel pensaba y Dios le hablaba. Ya, si se fijan y tomaron atención en el pasaje, cuando él ve a Eliab, que viene hijo de Isaí, Samuel dice, wow, este se parece a Saúl, grandote, bonito, wow, este. Y Jehová le responde, no. Y él está en la mente, si ustedes ven la historia, se comunicaba en la mente. Bueno, hoy en día no es así, ¿no es cierto? Si usted quiere buscar la voluntad de Dios, tiene las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, para allí encontrarla, ¿ya? Pero fíjense esa afinidad que tenía Samuel con Jehová, ¿ya? Y que es lo mismo que tenemos nosotros, pero a través de la Biblia, ¿ya? Pero, y Samuel, o sea, Jehová le dice a Saúl, a Samuel, ya basta, para el llanto, mi decisión es esta, levántate y ve a ungir al rey que tiene, su corazón es conforme al mío. ¿Y ese rey quién era? David, ¿no es cierto? El rey David, ¿ya? Y la historia sigue, Samuel antes de esto mata al rey, ¿ya? Si alguien no conoce, y no solamente lo mata, sino que lo destroza, lo corta en pedacitos. Entonces, cuando ustedes se fijaron en la lectura, y cuando Samuel va a Belén a hacer el sacrificio y los ven los principales de Belén, van más asustados que nadie porque saben quién es Samuel y escucharon que Dios había desechado al rey, o sea, el juez, ¿quién seguía siendo de Israel? Era Samuel. Entonces, tu venida viene en paz, le dijeron los principales, y él dice, shalom, sí, paz, dice, paz a ustedes, vengo en paz, vengo a hacer un sacrificio, y aparte Dios le dice, toma a Isaí, porque de sus hijos va a ser el rey, ¿ya? Y lo particular, y aquí entramos de lleno, ¿ya? Es el contexto de la historia, hermano, ¿ya? Y entramos en el versículo 6 y el versículo 7. Dice que Samuel, conociendo todo esto, que él sabía que Dios se agradaba de la obediencia y del conocer a Dios, de entender, de escuchar la voz de Dios y luego obedecerla, lo llamaban el vidente. Fíjense que el profeta no tiene la capacidad de ver quién va a ser el escogido, quién va a ser el elegido. Y a él le llamaban el vidente, pero no tiene esa capacidad él. ¿Ya? De hecho, él cuando ve al primer hijo, este, porque es grande, es bonito, este es el rey. ¿Y qué le responde Dios en el versículo 7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y pasaron, ¿cuántos eran? ¿7 hijos?
Pasaron 6, porque David, nosotros sabemos que estaba cuidando la ovejita, ¿no es cierto? Era pastor. Y aquí, hermano, Dios no está diciendo que quiere puros líderes feos, ¿no es cierto? Porque David, ¿cómo era? De hermoso parecer, sino que Dios va más allá de lo que nosotros vemos. Casi siempre nosotros cuando queremos tomar una decisión de escoger a alguien, ¿no es cierto? Todo entra por la vista, ¿no es cierto? Pero Dios nos dice a su pueblo, a sus hijos, que Él no tiene esa forma de ver, sino que Él mira el corazón, lo de adentro. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo? ¿Qué les decía a los escribas y fariseos? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale es lo que contamina. Por eso Dios mira su corazón, hermano. Y si usted, han pasado 15 días este año, se tomó decisiones, hizo planes, me imagino que hizo una autoevaluación en su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo está su corazón frente a Dios? Porque el consejo de la Biblia a los hijos de Dios es que leamos la Biblia o ir un poco más allá. Escudriñar las escrituras, ¿no es cierto? No te partes ni a la derecha ni a la izquierda. Escudriñar, medítala, piensa, ve realmente qué dice. Y yo le invito, hermano, a que medite bien la última parte del versículo, porque dice, pero Jehová mira tu corazón. Y hermano, yo lavando la loza ahí, diablos. Porque hermano, si usted conociera mi corazón, wow, la vergüenza que me daría. Porque usted ve lo externo, pero no tiene la menor idea quién soy yo. Es una vergüenza. Y Dios está mirando su corazón frente a los planes, ideas que ha tomado. Usted fue comprado por precio, y un precio grande, que es la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Él está mirando tu corazón. Y Él quiere que sus escogidos sean conforme al corazón de Él. Nosotros sabemos, y el pastor nos ha enseñado muchas veces, que toda la historia en la Biblia, ¿a dónde apunta? ¿A dónde termina? ¿Quién era el verdadero rey? ¿Quién era el verdadero ungido? ¿David? No, sabemos porque David, ¿qué fue? Un asesino, un adúltero, ¿no es cierto? Conocemos la historia. Pero ¿quién era el verdadero rey? ¿Quién era el que tenía el corazón conforme a Dios? ¿Quién era? El Señor Jesucristo. El Mesías prometido, el ungido de Dios. Allí apunta. Al final usted termina de estudiar toda la historia y siempre está viendo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos llamamos cristianos. Cristo es chiquitito, ¿ya? Y suponemos que somos el reflejo de Él. Y en estos momentos Dios está diciendo, yo miro tu corazón. Hermano, yo no sé qué le pasó a hermano Hugo, que me llamó y me dijo, hermano Rodrigo, ¿puede enseñar? A mí siempre me sorprende Dios, porque sé que Él ve mi corazón. Sabe quién soy yo. Polvo, tierra. Y Él utiliza a este varón, sin ser digno. Pero para eso, hermano, tenemos que estar claro que Dios mira tu corazón. ¿Cómo vas a empezar este año? ¿Cómo han estado estos 15 días o 16 días? ¿Cómo está ese corazón? ¿Conforme al corazón de Dios? ¿Estás siendo ese cristiano? ¿Estás siendo ese hijo de Dios? Porque, hermano, es terrible. Si nos ponemos a pensar en este versículo, Dios está mirando tu corazón. Y qué horrible.
Qué horrible, porque yo como Adán me arranco, me pongo hojitas para que no me encuentre. Porque qué vergüenza. Él sabe todo lo de mí. Comercial, tuve una llamada. ¿Ya? Entonces, hermano, me distraje. El corazón, para aquellos que están pensando, ya, hermano, dice, ve el corazón, pero analicemos. Yo puse en la red, ya que la red del el Salomón de hoy en día, todo lo sabe, ya, puse, ¿qué es el corazón? En la red. Y el corazón dice que es un órgano del tamaño de un puño, ya, que está compuesto por tejido muscular y se encarga de bombear sangre a todo el cuerpo. Y salen hartas imágenes, usted pone el corazón y salen imágenes del corazón y hartos consejos para cuidar el corazón, ¿ya? De una dieta sana, de lo que comemos y un montón de cosas técnicas de los médicos, cómo funciona y todo eso. Pero la pregunta es, ¿Dios está mirando ese corazón? ¿La Biblia habla de ese corazón, del que bombea aquí? ¿O está hablando de otro corazón? Es el corazón físico. Nosotros sabemos que Dios, la palabra de Dios, cada vez que nosotros buscamos, de hecho, me puse a investigar ahí, no los conté, soy sincero, pero la palabra corazón en la Biblia sale 743 veces, que habla del corazón, ¿ya? Y cada vez que usted investiga acerca del corazón, se ve un corazón intangible. Nosotros sabemos, el pastor nos ha enseñado, que cuando Dios creó al hombre, lo creó de él, polvo de la tierra, y sopló aliento de vida, y recién ahí el hombre fue un ser viviente, ¿no es cierto? Eso dice Génesis. Nosotros estamos compuestos de tres partes, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la composición de aquello. De hecho, hay hartos versículos que muchas veces nosotros los leímos, pasamos por alto, pero habla del corazón, ¿ya? Y ahí en el corazón tenemos, voy segundo mi apunte, que de repente se vuelve, la emoción, los pensamientos, la mente, la voluntad, la conciencia. Veamos unos versículos para que afirmemos aquello y entendamos bien por qué Dios está mirando nuestro corazón. Fíjense, Mateo, vamos rápidamente, Mateo 9:4. Si alguien lo tiene, es más rápido que yo, por favor, léalo en beneficio del tiempo. ¿No es cierto? Dice, y conociendo Jesús los pensamientos, está hablando de los escribas y fariseos, escriba en este caso, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿A quién está uniendo los pensamientos al corazón? O sea, los pensamientos son parte del corazón. Veamos otro versículo. Me perdí. Juan 16:22. ¿Alguien lo tiene? No, pero sí que me equivoqué aquí. No, no es Juan 16:22. Vamos a Hechos. Me equivoqué. Vamos a Hechos mejor. Hechos 11:23. Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Cuando habla de propósito en el corazón, está hablando de una toma de decisión, ¿no es cierto? De la voluntad. Y ahí tenemos que la voluntad, la toma de decisión, es parte también del corazón. Veamos Hebreos 10:22 y otros, primera de Juan 3:20. Si me ayudan ahí, Hebreos 10:22 y primera de Juan 3:20. Si alguien lo tiene, hermano, lo lee nomás. 10:22. Le gané. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se fijan que la conciencia, qué hay que hacer? Dice, purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia entonces es parte del corazón. Entonces, hermano, y primera de Juan, ¿alguien lo tiene? 3:20.
Lo pillé yo, parece. Lo tengo aquí. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. ¿Qué hace el corazón? Nos reprende. ¿Qué nos reprende? La conciencia, ¿no es cierto? La conciencia. Entonces está hablando también que es parte del corazón. Entonces, hermano, cuando vemos el versículo que Dios mira el corazón, está hablando de tu ser interior, de aquello. De hecho, Proverbios, el rey Salomón, hijo de David, se manda un buen versículo y dice que un consejo sabio, nosotros sabemos, Proverbios, vayan a Proverbios 4:23 me parece que. Sí, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida. ¿Ya? Entonces, hermano, por eso la importancia que Dios le da cuando les decimos, cuando Él en las Escrituras dice que Él mira tu corazón. ¿Ya? Habla de tu ser más íntimo y Él lo está observando. Por eso, hermano, es darle el peso a estas palabras de que no podemos hacer nuestra propia voluntad. Fuimos comprados por un precio. Todo aquel que aceptó a Cristo como su Salvador personal fue comprado. Y el precio fue alto. Entonces, cuando Dios dice, yo estoy mirando tu corazón, hermano, nosotros debemos andar como es digno de nuestro Padre Celestial. Porque está mirando lo más íntimo, el ser de nosotros. No está hablando del músculo. ¿Por qué yo hice esta apreciación? Porque cuando niño yo escuchaba que Dios debo de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y cuando decía, Dios mira mi corazón, pero después fui creciendo y no entendía el concepto porque pensaba que era el corazón, el músculo, el órgano. Y no, hermano, nuestro ser. Dios está mirando aquí y nuestro ser, cuando decimos cómo está tu corazón, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Veamos la opinión de Jehová al comienzo de la Biblia. ¿Quién está siguiendo el desafío de estudiar la Biblia en un año? Bien, 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 excelente. Hermano, hay que seguir los consejos del pastor. Por algo Dios toca su corazón ahí, ¿ya? Y fíjense, en el capítulo 6, versículo 5, ¿qué le pasó al corazón del hombre? Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Perdón, versículo 5, 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón que pasaba de ellos era de continuo solamente el mal. Decimos, ya, pero esto fue en comienzo. Y Dios los castigó con el diluvio. Pero si seguimos la historia, ¿qué pasó en los tiempos de Abraham? ¿Se acuerdan de la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿No es cierto? ¿Cómo eran ellos? Dios tuvo que castigarlos con fuego. Pero ¿qué dice la profecía? Que en los últimos tiempos, ¿cómo íbamos a estar? Como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. ¿Ya? ¿Qué opinaba Jesús en su tiempo? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 14 y 17. Vemos que no ha cambiado mucho la cosa. Y la palabra de Dios no miente. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 17. Dice, de manera que se cumple, y estas son palabras de Isaías, ¿ya? En el tiempo de Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se convierta, y yo los sane. Si se dan cuenta, el interior de nosotros, ¿cómo está? El interior del pueblo escogido por Dios, ¿cómo estaba? Se engrosó su corazón.
¿Cómo está el corazón de la iglesia? Es la pregunta de hoy día, hermano. Hermano Hugo enseñó en la mañana que cada decisión, cada plan que tomemos debe estar de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Los planes y deseos o anhelos o sueños que tienes, ¿cómo están? ¿En base a la palabra de Dios o en base a lo que tú crees, como Saúl? A lo que tú piensas, a tu buena idea, a tu intelecto o a tu religión. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Cuida de tu propia doctrina. Cuídate de ti mismo. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Creemos estar ahí en el camino correcto. Pero la Biblia también dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿cómo es? De muerte. Y Dios nos ha dejado las escrituras. Ya no hay profeta, no hay vidente, para que estemos conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Rodrigo, ¿cómo está tu corazón? Imagínense yo lavando plato ahí. Cada vez que me he puesto más viejo, Dios me ha puesto un corazón más llorón. Horrible, horrible. Nunca paso la tarea de Dios, nunca doy el ancho. ¿Ya? Fíjense, Santiago, hablando de nosotros, Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Estamos viendo hartos versículos. Yo les dije que íbamos referentes nomás a Samuel. Si alguien lo tiene, léanlo, hermano, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Llegué, yo le gané. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, somos una fuente. Cuando escuché el mensaje del pastor Josías, decía, tú eres una fuente donde fluye pecado. La concupiscencia, hermano, es los deseos, son deseos como exacerbados, hacer la maldad. Y eso fluye del ser humano. Fluye, hermano. ¿Sabe? Yo examinaba ahí, lavando la loza ahí, y veía las decisiones que había tomado en el año y pensaba en qué había hecho y, hermano, wow, todo lo que pensé, ¿sabe? Era autodestructivo. Todo lo que planifiqué o lo que quería hacer por mis derechos, por mis emociones, me lo merezco, yo he hecho esto otro y yo me lo merezco. Toda la decisión que iba a tomar era autodestructiva para mi vida. Y no solamente para mi vida, sino que acarreaba a mis hijos y mi esposa. Y Dios me da la capacidad de pensar un poquito más allá y en las personas que me rodean. Hermano, somos tan autodestructivos y que somos una fuente que fluye pecado, fluye la maldad. Si al ser humano le dan un poquito de poder y ya se eleva, flota, levita, como Saúl. Como decía hermano Hugo, nos ponemos en la posición de Dios y ya tomamos decisiones como si fuéramos Dios. Y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Nos encanta llegar, cuando llegamos a ese versículo, dice, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¡Wow! Te emociona, ¿no es cierto? Es como Saúl viendo Samuel viendo a eso soy yo. ¡Wow! Una máquina. Se nos olvida, hermano, que nosotros somos polvo de la tierra. Polvo. Y cada decisión que tome tiene que estar incluido aquel que pagó el precio.
Dios es el que ordena. Dios es el que nos dice qué hay que hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos de hablar, cómo debemos vestir. Dios, porque Él pagó el precio grande, su sangre. Y la Biblia dice, ojalá hubiese alguno que muriera por el justo. Ni siquiera eso podemos hacer. Yo soy soldado, he jurado dar mi vida por mi patria, por mi nación. Y no salvo a nadie. Buenas intenciones, buenas ideas, pero si no está conforme a la voluntad de Dios, camino de muerte. Entonces, en estos 15 días, hermanos, es necesario que la iglesia de Dios deje de andar en su propia religión, en su propia opinión. El que raya la cancha es Dios. Y eso está aquí, puestos los ojos en la palabra de Dios, para que tu corazón sea sabio, para que tus decisiones no afecten al otro, sino sean de bendición para otros. Fíjense ahí, yo lavando la loza, cuántos condoros me he mandado, cuántas decisiones malas he tomado por no considerar, y que lo sé, igual que Samuel, lo sé, la obediencia, poner atención, pero de adentro de mí fluye una fuente de pecado. Y Romanos dice, miserable de mí, porque con la mente quiero servir a Dios, pero mi cuerpo hace otra cosa. Miserable de mí. ¿Ya? Y vemos que Dios mira el corazón. ¿Y qué pasa? De hecho, Génesis dice, le dolió en su corazón ver al hombre. Y es para que nosotros entendamos. No es que Dios tenga un corazón, sabemos que Dios es espíritu, pero la escritura lo puso ahí para que lo entendamos. Que hay dolor. Luego el libro de Romanos dice, la ira de Dios viene sobre el hombre, porque fluye esto dentro de él. A pesar de que le ha hablado de distintas maneras, de distintas formas, en todos los idiomas, con todas las situaciones, aún así nosotros nos desviamos. Aún así nosotros no creemos. Aún así nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Porque los incrédulos, ¿por qué no se acercan a Dios? Por el mal testimonio mío. Por el mal testimonio de los cristianos. Entonces, hermano, démosle peso a la palabra de Dios, porque Dios mira tu corazón. Vamos a Isaías, porque ¿qué mira Dios en este corazón? No sé si se le está viniendo a la memoria, el pastor predicó harto acerca de esto. ¿Ves que salía de la iglesia? Me dejaba mal el pastor, pero sigo porfiado, ese es el problema. Terrible. ¿Ya? Isaías 66, hermano. Lo voy a leer los dos versículos, porque es bueno poner el cable a tierra a muchos de nosotros. Dice Isaías 66, 1 Dios. Y Jehová dijo a Isaías, dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré ¿a quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios mira el corazón y Dios mira el corazón de nuestra iglesia y está llamando y está esperando que cada uno de nosotros sea pobre de espíritu, humilde de corazón. A mí aquí me queda grande, ¿ya? Y tiembla. Dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Pero el ser humano, Rodrigo Navarrete, altivo de corazón, orgulloso, que se ha tomado la instancia de levantar la mano, el puño contra Dios, renegando contra Dios.
¿Qué somos, hermano? ¿Qué es Rodrigo Navarrete? Pero Dios quiere mirar esto en nosotros. ¿Quién es el pobre de espíritu? El constrito del espíritu. ¿Se acuerdan del publicano? ¿Cómo estaba el publicano? Postrado en tierra, no era ni capaz ni de mirar a los cielos. Y decía, Padre, sé propicio a mi pecador. Dios necesita esa gente. O sea, no lo necesita. Él demanda que sus hijos sean de esa manera. Que sepan que están cojos. Hermano, no hay nada que tú hagas, nada que agrade a Dios. Tú eres llamado hijo de Dios solamente porque Jesucristo dio su sangre. Tú no haces nada. Es un regalo, es el don de Dios. Y sus hijos tienen que saber que en su corazón están cojos. Soy digno de mirar. El peso, hermano. El peso en este mundo. El ser humano se atreve a altercar contra Dios. Pero sus hijos, su remanente, de rodillas, sabiendo que Él, ¿dónde está Él? El cielo es su estrado. La tierra está a sus pies. Él es el creador, tú eres una criatura. Y Él demanda, y Él ordena. Y nosotros debemos decir, heme aquí. Sé propicio a mí, pecador. Él necesita humildes de corazón. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad? Nuestro Señor Jesucristo. No escatimó ser igual a Dios en cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra, se hizo hombre y tomó una toalla. ¿Y qué hizo antes de morir? Lavar los pies de sus discípulos. Pero hermano, es horrible el corazón, porque te da una responsabilidad en la iglesia y ya levitas, y ya te crees algo que no eres. Hermanas, maestras, jóvenes, líderes, hermanos que se paran a la puerta a recibir, hermanos que tocan instrumentos, los que dirigimos, los que enseñamos. ¿Qué somos? Polvo. Si no fuera por Dios no seríamos nada. Pero muchos de nosotros nos creemos algo que no somos. Como decía el hermano Hugo, nos ponemos en la posición de Dios. ¿Qué somos, hermano? La Biblia dice, ¿qué tienes que tú no te lo hayan dado? Si cantas bonito es porque Dios te lo dio. Si eres elocuente en la predicación o te manejas en la teología, en la exégesis, es porque Dios te lo dio. No es de ti. Dios no necesita de ti, tú necesitas de Dios. Y el corazón que se debe que presentar a Dios es de humildad. Y nuestro Padre, ¿qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Y nosotros debemos de buscar aquello. No servirnos a nosotros mismos. Estamos en medio, insertos en una generación, ¿cómo es la generación de hoy día? Que nos gusta mirar no, los incrédulos, aman su parecer, invierten tanta plata en la cara, el pelo, hombres y mujeres. Y no es que sea malo, hermano, no es malo. Pero el tema es que idolatran la apariencia, todo entra por la apariencia. Y a lo mejor muchos de nosotros, la iglesia, ellos están sufriendo porque no son hijos de Dios. He escuchado cristianos así. Ayer yo veo noticias en DW, un canal alemán que es para los latinos, y habla de noticias de todo el mundo. Y justo salieron reportajes de los evangélicos en Estados Unidos. Y unos desubicados, el pastor fumando,
y con ropa de militar, entrenando con armas de fuego, de armamento, porque son hijos de Dios. Y los ateos están creciendo mucho y ellos se están preparando para defender y dar su vida ante Dios. ¿Qué nos creemos, hermano? Tu propia religión, te autoconvences de hacer la voluntad de Dios, pero haces tu propia voluntad. Es un negocio el evangelio. Y el mundo lo refleja en la cara, te lo pega en la cara. Y Dios me dice, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Se dan cuenta? Dios mira el corazón y quiere gente humilde y contrita de espíritu. Y cuando llegamos al último punto, hermano, mucho tratamos, me incluyo, muchas veces de ser caballero, de ser respetuoso, pero cuando la Biblia dice que tiemble a mi palabra, no sé si se acuerdan de la historia cuando Dios entregó las tablas de la ley. Está en Éxodo capítulo 19. Dice que truenos, bocinas, Dios hablaba, la tierra temblaba y el pueblo de Israel muerto de espanto. Moisés, mucho susto, Dios hablando directamente al hombre. Le dijeron, por favor, Moisés, anda tú, nosotros vamos a morir. Y si un animal cruzaba la línea que Dios había demarcado, muerto. El libro de Hebreos no habla acerca de ese suceso, ¿no es cierto? ¿Lo han leído? Y dice, ustedes no se han acercado a ese monte. Ustedes no han visto aquello. Pero, hermanos, Dios es Dios inmutable. Él no cambia. Él es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Y, hermanos, nosotros deberíamos de temblar a la voz de Dios. Caminamos por fe. Ya Dios ya habló con el hombre y el hombre se asustó, aterrado. Decimos, sí, temor reverencial, hermano, es el creador. Yo soy un hombre que está regido por autoridad. Sé obedecer. Sé quién está arriba. Y uno respeta y se pone firme y toma toda una ceremonia. Hermano, si el más antiguo dice algo, nosotros tenemos un dicho, debemos andar como resorte comprimido. ¿Ha comprimido un resorte? Y luego lo suelta. ¿Qué pasa? Salta para todos lados. Si el más antiguo da una orden, resorte comprimido. Hermano, aquí estamos hablando del creador de todo. Y si Dios dice que estoy mirando tu corazón, hermano, debe haber alguna reacción en nuestras vidas. No ser como el pueblo de Israel, duros de corazón, duros de mente, duros. ¿Qué más quieren que Dios haga? Si ya habló, ya mostró señales, ya hizo grandes cosas, envió a su propio hijo. Pero lo duro que somos, los que todos enseñan aquí adelante, pueden decir, hermano, uno empieza a ver los rostros en la iglesia. ¿Sí o no, hermano Cristian? Cristian por dos, que tengo los dos aquí al frente. Y como que desmotiva muchas veces predicar porque uno ve una dureza gigantesca. Duros. Ah, ya me está predicando a mí el hermano. Ah, el pastor, ya le llegaron con chisme. Todo es para mí. Ellos no tienen la menor idea qué pasa. Mano, es Dios. Pero duros somos. Duros soy. Una vez y otra. Una otra vez otra. Dios diciendo lo mismo. Pero altivos de corazón. Orgullosos. Ojalá, hermano, con esto termino. El mensaje es Romanos 12, 1 y 2 dice, no conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comprobéis cuán buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Juan, capítulo 2, del 16 al 17, dice: hermanos, jóvenes, niños, adultos, hombres y mujeres, no améis al mundo ni lo que está en el mundo. Porque lo que está en el mundo pasa. No améis, no os conforméis, no seamos como Lot, que miramos el valle, ya está verdecito, y vamos poniendo nuestras casitas, nuestras carpas, un poco más cerca de Sodoma y Gomorra. Y no nos damos cuenta y estamos insertos allí. Y ya para nosotros la suciedad y la inmundicia es normal. Y la aceptamos. Dios nos ha llamado a ser luz, a ser sal. Pero Él está mirando nuestro corazón. Pobres de espíritu, humildes de espíritu, y que temblemos a la voz de Dios.